¿Cuántas veces has escuchado que solo usamos el 10% del potencial de nuestro cerebro? ¿O que los cerebros de las personas mayores ya no aprenden? ¿O que incluso la memoria se suele situar en un punto muy concreto de nuestro cerebro? Hola a todos y a todas, yo soy Lucas Pedicato, graduado en Psicología y especializado en técnicas de estudio, y en este vídeo te voy a mostrar una serie de mitos y verdades sobre el cerebro y el funcionamiento de la memoria, y vas a ser tú quien tenga la oportunidad de decidir si son verdad o por lo contrario son mentira. Ten en cuenta que gran parte de ellos se han ido formulando a lo largo de la historia en forma de rumores y sin ningún tipo de evidencia científica, y esto ha hecho que con el tiempo muchas personas lo hayan adaptado como creencias. Creencias que para algunos y para algunas han podido llegar a transformarse en limitaciones. Y si no, ¿cuántas veces has escuchado que una persona mayor nunca será capaz de aprender un nuevo idioma o que incluso una persona anciana nunca será capaz de dominar la tecnología? El cerebro humano puede describirse muy fácilmente como el órgano más complejo de nuestro cuerpo humano. Y por ello, no es sorprendente que durante las últimas décadas haya sido objeto de múltiples creencias erróneas e incluso mitos que se han ido extendiendo hasta la actualidad. Así pues, y durante los próximos minutos vamos a intentar desvelar qué es verdad y qué es mentira. En primer lugar, solo usamos el 10% del potencial de nuestro cerebro. ¿Y tú qué crees? ¿Que es verdad o que no lo es? Pues bien, esta afirmación es un mito que ha persistido durante muchísimo tiempo. Y es que esta creencia carece de fundamento y evidencias científicas que a continuación te voy a explicar. Los avances tecnológicos, en forma de imágenes cerebrales, han demostrado que el cerebro siempre está en actividad, incluso cuando está en reposo. También se ha demostrado que todas las áreas de este órgano tienen funciones tanto más bien específicas como de forma coordinada y conjuntamente a las que se encuentran a su alrededor. Y por lo tanto, en casi cualquier tipo de acción con cierta complejidad, son muchas las áreas y zonas que trabajan de forma coordinada y de forma conjunta. Además, en términos biológicos de supervivencia y sobre todo de adaptación, ¿qué sentido tendría tener zonas que no usamos o que bien no se activan en gran parte de nuestras actividades? Así pues, no dejes engañarte por artículos que hayas podido leer o incluso películas de Hollywood que hayas podido ver en el cine o en tu casa. El segundo aspecto es que el tamaño de tu cerebro influye directamente en el grado de tu inteligencia. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? De nuevo, se trata de un mito. La explicación científica demuestra que es una afirmación simplista y con poca complejidad a la hora de describir la inteligencia humana. En primer lugar, la inteligencia no es una cualidad única que pueda medirse por el tamaño de un órgano. Más bien, viene dada por un conjunto de variables que incluye aspectos como las habilidades cognitivas, la resolución de problemas, la memoria, la creatividad, la capacidad lingüística y la toma de decisiones, entre otras muchas capacidades. En segundo lugar, deberíamos preguntarnos qué entendemos por inteligencia. Aunque muchas personas piensan que únicamente es la capacidad de razonamiento lógico-matemático, hay muchos autores, como por ejemplo Howard Gardner, que comentan que la inteligencia es múltiple y de hecho hay diferentes tipos de inteligencia. Pero en definitiva, la inteligencia vendrá dada por la continua conexión y actividad coordinada entre diferentes zonas cerebrales y por la calidad y eficacia de sus conexiones. El tercer aspecto es que a la hora de memorizar es igualmente importante el trabajo de estudio como el descanso. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Aunque generalmente se asocia el hecho de estudiar muchas horas para poder memorizar, sin darle tanta importancia al descanso y al sueño, la realidad es que son igualmente importantes. De hecho, durante el sueño se dan funciones tan relevantes como la consolidación de la información a largo plazo que se ha adquirido durante el día. Durante el sueño, el cerebro tiene la oportunidad de debilitar o incluso eliminar aquellas conexiones que resultan menos relevantes de cara a la memoria. Esto ayuda a que los recuerdos sean mucho más claros y menos propensos a la confusión. Además, otra de las importantes funciones del sueño es la comprensión. Es decir, el cerebro trata de vincular aquello que ya sabes con aquello nuevo que estás aprendiendo, intentando darle un contexto y un significado para ti. El cuarto aspecto es que las emociones fuertes mejoran tu memoria. ¿Y tú qué crees? ¿Que la mejoran o por lo contrario la empeoran? La respuesta correcta es que mejoran la memoria.
Las emociones fuertes pueden tener un impacto muy significativo en la memoria y a menudo pueden ayudar a retener mejor la información. Y este hecho se debe a los siguientes factores. En primer lugar, cuando experimentamos emociones fuertes, como por ejemplo podrían ser el miedo, la alegría, la sorpresa o incluso el enfado, tu sistema nervioso se activa y libera hormonas del estrés, como podrían ser el cortisol o la adrenalina. En segundo lugar, este tipo de emociones tienden a captar tu atención de una forma mucho más específica y detallada. Y en tercer lugar, la liberación de hormonas, como las comentadas anteriormente, pueden interactuar con las zonas del cerebro dedicadas a la memoria, como por ejemplo el hipocampo, llegando a pasar la información de corto plazo a largo plazo. Es importante comentar que el efecto de memoria emocional no siempre y de forma indiscutible mejorará la experiencia y la memoria de ese recuerdo. La naturaleza y su intensidad también serán muy importantes. Además, las emociones negativas pueden tener un impacto en la memoria mucho más duradero que las emociones positivas. Y esto se debe a que el cerebro tiende a dar más importancia a todo aquello relacionado con las amenazas y los peligros, siempre con el objetivo de evitar estas situaciones en posibles escenarios del futuro. En quinto lugar, el cerebro de las personas mayores ya no puede aprender. Y en consecuencia, seguramente habrás escuchado la típica frase de que las personas mayores ya no pueden aprender una nueva lengua o incluso no pueden aprender a dominar la tecnología. ¿Y tú crees que es realmente cierta esta afirmación? Pues bien, esta afirmación es falsa, es decir, es un mito. El cerebro es un órgano que siempre va generando nuevas conexiones neuronales y modificaciones para adaptarse al entorno, lo que se conoce como plasticidad. Es decir, que está en constante aprendizaje y muy vinculado con procesos como la memoria. Y si bien es verdad que la plasticidad puede ir disminuyendo con los años, eso no quiere decir en ningún caso que no se pueden aprender cosas nuevas. Más bien que en función del tipo de aprendizaje se podrán manifestar más o menos limitaciones. Por otro lado, cabe destacar que la propia experiencia personal y profesional de las personas mayores puede ayudar a formar una base sólida de conocimiento sobre la cual asentar los nuevos aprendizajes. En resumen, la clave para un aprendizaje efectivo en la edad adulta radica en la motivación, las estrategias de aprendizaje adecuadas y un ambiente de apoyo. El aprendizaje continuo no solo será posible, sino que además será enriquecedor y beneficioso para la salud cognitiva y emocional en la edad adulta. Así pues, ya no tienes excusas para usar tu edad como limitación a la hora de estudiar. El sexto aspecto es que la repetición de la información te puede llevar a un menor rendimiento de la memoria. ¿Y tú qué crees sobre este aspecto? Pues bien, aunque pueda parecer paradójico y muchos de nosotros hayamos usado la repetición a la hora de estudiar, que sepas que esto te puede llevar a la fatiga y a empeorar tu rendimiento a la hora de recordar la información. Esto se conoce como la fatiga de la memoria o fatiga del aprendizaje. Y esto se da cuando se repite la información de forma exagerada, sin darle ningún tipo de sentido y sin realizar los descansos de forma adecuada. Y algunas razones más de este efecto son las siguientes. En primer lugar, la saturación cognitiva. Al repetir una información una y otra vez sin pausas, el cerebro puede volverse menos receptivo a esta. Esto puede llevar a una disminución en la atención y la concentración, lo que dificulta aún más el proceso de aprendizaje. En segundo lugar, la falta de contexto. La repetición excesiva puede llevar a la memorización mecánica sin una comprensión profunda de la información. La memoria a largo plazo se beneficia más cuando la información se comprende y se relaciona con otros conceptos. En tercer lugar, la distracción y el agotamiento. La repetición excesiva puede llevar a la distracción y al agotamiento mental, lo que dificulta aún más el proceso de aprendizaje. En conclusión, será de vital importancia usar estrategias eficientes que mejoren la comprensión profunda de la información y su retención a largo plazo. También será necesario llevar a cabo descansos de forma regular para evitar la fatiga mental y para seguir concentrado y motivado en todo momento. El séptimo aspecto es que el talento es innato. ¿Y qué piensas tú al respecto? La realidad es que esta afirmación se ha manifestado de forma muy sólida a lo largo de los últimos años. Sin embargo, aunque la carga genética puede influir en algunas capacidades como la altura o la predisposición a ciertas condiciones médicas,
la mayoría de habilidades y talentos están influenciados por la combinación entre factores genéticos y ambientales, es decir, a tu entorno y al conjunto de experiencias vividas. De hecho, la teoría del esfuerzo deliberado en la práctica de Anders Ericsson manifiesta que la práctica deliberada y sostenida en el tiempo es un factor de vital importancia a la hora de desarrollar un talento o una expertise en un determinado campo o área vital. Incluso aquellas personas con una predisposición genética en una determinada habilidad, será necesario que la entrenen y la trabajen a lo largo del tiempo. Además, múltiples investigaciones que estudian el tema comentan que incluso gemelos que viven en ambientes diferentes acaban desarrollando cada uno de ellos habilidades totalmente diferentes. Mientras que uno de los gemelos podrá destacar en determinadas habilidades, podrá ser que el otro lo haga en otras totalmente diferentes. Hecho que remarcará la importancia no solo de la genética, sino también del ambiente y las experiencias vividas. La creencia del talento innato puede ser limitante, ya que puede llevar a pensar de que algunas personas están destinadas al éxito mientras que otras no. En cambio, orientarse al esfuerzo, a la motivación, a perseguir tus intereses y a la práctica sostenida en el tiempo puede abrir nuevos horizontes para que las personas puedan convertirse en talentosas en múltiples ámbitos. El octavo aspecto es que la práctica regular de deporte mejorará significativamente tu memoria. Y esta es fácil, ¿verdad? Lógicamente, la afirmación es cierta, y es que la práctica regular del deporte promueve la liberación de determinados neurotransmisores y hormonas. Esto explica a que cuando acabas una sesión de deporte te puedas sentir mucho mejor contigo mismo, que puedas sentirte con mucho más bienestar emocional y físico y que además te puedas sentir mucho más satisfecho contigo mismo. Pero a la vez también explica que aunque no hayas sido consciente de ello hasta ahora, también mejore tu capacidad de concentración, de aprendizaje y sobre todo de memoria. Y es que a medida que haces deporte, estas hormonas y neurotransmisores que se liberan promueven la creación de neuronas y conexiones neuronales en las regiones cerebrales dedicadas a la memoria, como por ejemplo podría ser el hipocampo. Y no solo esto, sino que además el propio hecho de hacer deporte te ayudará a prevenir y a combatir posibles enfermedades y deterioros cognitivos, como por ejemplo podrían ser las demencias. El noveno aspecto es que escuchar el contenido de una grabación mientras dormimos nos permitirá aprenderlo. ¿Y tú qué crees sobre esta afirmación? ¿La has probado alguna vez? Pues bien, esta creencia es totalmente falsa. Como se ha comentado, el sueño es una parte fundamental del aprendizaje. Y es que durante la noche vas a consolidar toda aquella información que hayas adquirido durante el día. Pero para ello, y como acabo de decir, es de vital importancia que esta información ya la hayas adquirido con anterioridad. Esto quiere decir que escuchar el contenido de una grabación durante la noche sin haberla estudiado anteriormente no servirá de nada y no podrás consolidar ningún tipo de información. Simplemente sería como empezar a estudiar un determinado material desde cero, pero con el añadido que realizar esta actividad podría estar interfiriendo en el sueño y las fases que se dan durante este, tanto aquella fase no REM como la REM, fases muy implicadas en la consolidación y absorción de la información. Un aspecto que a la larga podría incluso convertirse en negativo. Y el décimo aspecto es que a medida que envejecemos vamos perdiendo con facilidad nuestros recuerdos. ¿Y tú? ¿Te habías preguntado esto alguna vez? ¿Qué crees? ¿Que es verdad o que no lo es? Pues bien, la afirmación es falsa. Es cierto que a medida que envejecemos puede ser que tengamos algunos cambios en la memoria y que a veces nos pueda costar un poco más recordar con detalle determinadas experiencias o eventos. Sin embargo, es importante remarcar que el proceso de envejecimiento afecta a las personas de forma variable y no siempre afectará de forma significativa en la memoria. Algunas consideraciones clave a tener en cuenta son las siguientes. En primer lugar, la variabilidad individual. La forma en que el envejecimiento afecta a la memoria varía ampliamente de una persona a otra. Algunas personas pueden mantener una memoria aguda y efectiva hasta una edad avanzada, mientras que otras pueden experimentar un deterioro más temprano. En segundo lugar, a los cambios normativos. Es normal que se produzcan ciertos cambios en la memoria a medida que envejecemos. Por ejemplo, puede haber una ligera disminución en la velocidad de procesamiento de la información y en la capacidad para recordar detalles específicos.
Estos cambios suelen ser leves y no afectan significativamente en la vida cotidiana. En tercer lugar, a los tipos de memoria. La memoria no es un sistema único, sino que consta de varias formas de memoria, como la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y la memoria de trabajo, entre otras. Algunas áreas de la memoria podrán verse más afectadas por el envejecimiento respecto a otras. El cuarto aspecto son los factores de protección. Mantener un estilo de vida saludable, que incluya una dieta equilibrada, ejercicio físico regular, actividad mental estimulante y relaciones sociales activas, puede ayudar a proteger y mantener la memoria a medida que se envejece. En resumen, aunque sí que es verdad que a medida que envejecemos pueden darse determinados cambios en nuestra memoria, esto no quiere decir ni que afecte a todo el mundo por igual, ni que tenga un impacto significativo en la memoria de todas las personas. Mantener un estilo de vida saludable y acudir al médico cuando sea necesario serán estrategias muy eficientes para preservar nuestra salud cognitiva a medida que envejecemos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero agradecerte el tiempo invertido en este vídeo y que me puedas dejar aquí en comentarios qué mitos ya conocías, qué verdades ya conocías y aquellos que te hayan podido sorprender. Y si conoces alguno más que no haya mencionado, no dudes en comentármelo. Y por otro lado, si te gustaría conocer más tips y estrategias para estudiar de forma eficiente y promoviendo un aprendizaje significativo, no dudes en dejarme un like y de suscribirte.